Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naideli Parra y el día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de la educación. Antecedentes. En el siglo XVI, con el arribo de los primeros misioneros a la Nueva España, las diversas órdenes religiosas asumieron las actividades de formación y educación. Las iniciativas para crear instituciones educativas nacieron de la necesidad de formar nuevos sacerdotes y de explicar la evangelización. Es por esta razón que la Iglesia tomó un papel tan relevante en la educación. No obstante, las órdenes religiosas no tenían como propósito consolidar un sistema educativo formal, sino exclusivamente educar e instruir a las nuevas élites criollas durante casi 3 siglos. Y hasta una época después de la culminación de la independencia. El modelo educativo religioso, apoyando fuertemente la doctrina kantiana, que establecía la instrucción basada en la disciplina como la idea central de las concepciones y categorías mentales de las culturas prehispánicas. Esta es una pequeña explicación que yo hice y así sucesivamente daré una pequeña explicación de cada tema del que vaya hablando. En su sentido más amplio, los antecedentes de la educación son de la historia de la enseñanza y del aprendizaje y la historia, de lo que podría ser discreto como los planes de estudio, es lo que se enseña y adquiere la educación. Ha tenido un lugar en la mayoría de las comunidades desde las épocas tempranas. La creación de la Secretaría de la Educación Pública, la SEP. En septiembre de 1921 fue un hecho decisivo para cambiar esta situación y facilitó la acción concurrente del gobierno federal de manera directa en todo el país. Con lo anterior se logró equilibrar un poco la desigualdad, atención de estados y municipios brindados a los servicios de educación. José Vasconcelos, el primer titular de esta institución, formuló un nuevo sistema educativo para atender las necesidades de instrucciones y formar académicamente todos los sectores sociales, uno de los aportes más importantes a la gestión. De Vasconcelos fue la educación rural. Se crearon escuelas primarias y algunas normales rurales y se formaron las misiones culturales, grupos docentes profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas localidades rurales para capacitar maestros y trabajar en favor de la comunidad. Esto quiere decir que José Vasconcelos fue el que tuvo la idea de crear las escuelas. Eh, en el 2021, el 25 de julio del 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, medida que fue aprobada por una unanimidad en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. El, antece- el antecedente inmediato se dio en octubre de 1920, cuando José Vasconcelos presentó ante la misma Cámara una iniciativa para establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadas llegaron no solo a posicionar privilegiada del territorio al Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México, sino también a toda la República. Necesitaba un extremo a otra de la acción de poder público y de luz de ideas modernas. Su propósito fundamental era salvar a los niños, educar a los jóvenes y rendir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y en la aceptadora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. La administración de Luis Echeverría, de 1970 a 1976, mostró desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo y puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diferenciar los servicios educativos y aumentar el número de escuelas y formar los planes de estudio. La reforma de este periodo se reflejó en la publicación de una nueva Ley Federal de Educación en 1973, que disminuyó la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941, bien común, y organizó el sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran los derechos que todos los habitantes del país recibieran educación con las mismas oportunidades. La administración de Luis Echeverría
Mostró desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo. Se decía que todos nuestros problemas desembocaban en una relación con la educación. No es posible ningún avance económico. O sea que en ese tiempo no era como si tenía los recursos para estudiar o no. Él pues ayudó para que todos los que tuvieran bajos recursos pudieran tomar los estudios, por lo cual se puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa como secretario de Educación, Miguel de la Madrid. En 1983, Miguel de la Madrid presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que destaca entre sus principales objetivos y políticas estrategias para mejorar la educación. Ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y formar los estudios de educación normal. Asimismo, este programa introdujo el concepto de calidad con un elemento central para consolidar la política educativa. De acuerdo con Jaime Castrejón, Miguel de la Madrid, en 1982 y 1988 nos presentó un plan aislado de educación como había sucedido en dos gobiernos anteriores, sino que era la nueva administración que tomó posesión en 1982, elaboró un Plan Nacional de Desarrollo, que a este se le llamó la Revolución Educativa. Estuvo inscrita como uno de los principales elementos. El gobierno de Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000. Continuó con la política modernizada de su antecesor. Este periodo en el proceso de federalización, además de consolidarse en el nivel básico, se extendió hacia los demás niveles, lo que permitió avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los gobiernos estatales. Ernesto Zedillo fue el que construyó la escuela y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, así llamado CONALEP. Ernesto Zedillo León Ponce es un economista y político mexicano. Fue presidente de México desde el 1 de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviembre del 2000. Como el último de la línea interrumpida de 71 años de presidentes del Partido Revolucionario Institucional, durante su presencia enfrentó una de las peores crisis económicas en México, que comenzó pocas semanas después de asumir su cargo. En cuanto Ernesto Zedillo tomó la presidencia, se vino una de las más crisis económicas en México. Se distanció de su procedor, Carlos Salinas de Gortari, ya que se decía que él había hecho ese, que pues es que que eso pasara, que pasara la crisis económica. Los fines de la educación en el siglo XXI. El artículo 3 de la Constitución establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y en la justicia. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública básica y media superior es primero, pues, la educación pública básica y media superior. Además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente. Esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y niñas, sin importar ya sea su ah, ya sea su de esta económica, jóvenes independientemente de su entorno socioeconómico, origen ético o género, sino que la educación. Aquí no era importante si tenías o no tenías los recursos para entrar a una escuela,
Si los tenías o no los tenías, tú debías de tener los estudios sin importar nada. Aprendizajes y conocimientos significativos relevantes y útiles para la vida. El objetivo principal de toda reforma educativa es, desde luego, mejorar el sistema educativo, bien porque se considere que es necesario actualizar el currículum escolar, bien porque modificar métodos o contenidos. Se busque mejor implementar un sistema educativo más eficaz que brinde la cultura, las herramientas adecuadas a los jóvenes de cara al futuro. El artículo 3 de la Constitución. Es el sistema educativo debe desarrollar económicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia para hacer realidad estos principios en la independencia. ¿Qué mexicanos queremos formar, tener claridad sobre los resultados que esperamos de nuestro sistema educativo? Se requiere además que el sistema educativo cuente con la reflexión suficiente para alcanzar estos resultados en la amplia diversidad de contextos sociales, culturales y económicos de México. La educación será socialista y, además de excluir toda la doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividad en forma que permita crear la juventud un concepto relacional y exacto del universo y la vida social. Solo el Estado, Federación, Estados, municipios impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que desean impartir educación en cualquiera de los 3 grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas. El modelo educativo en México. Finalmente, el modelo educativo establece los primeros principios y mecanismos que permiten una gobernanza efectiva y un funcionamiento adecuado del sistema educativo. Esto incluye, en primer lugar, la colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero también la relación entre la autoridad educativa y el sindicato de maestros. Este es el modelo educativo formación integral. Primero, en naranja tenemos planes y programas de estudios, tecnología e idiomas; en morado, seguimientos académicos y tutorías, investigación, profesorado, programas de lectura, compromiso y trayectoria educativa, principios y valores institucionales. Los fines de la educación en el siglo XXI. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública básica, media y superior, además de ser laica y gratuita, sean de calidad incluyente. O sea que los maestros que iban a darles clases a los demás niños tenían que saber los temas que manejaban, para que los niños, o sea, se les quedara como grabado todo. Esto significa no solo el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y jóvenes, independientemente en su entorno socioeconómico, origen ético o género, sino que la educación reciba las proporcionalidades de aprendizaje y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. Que los niños sepan los temas que les están explicando. Es más que nada lo que quiere decir. Los fines de la educación en el siglo XX: un mundo complejo, desafiante, interconectado, nuevos retos para construir un México más libre y justo y próspero. El artículo 3 establece que el sistema educativo debe desarrollarse armónicamente. Todas las facultades del ser humano fomentará en él a la vez del amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. El modelo educativo en el 2016. El planteamiento pedagógico de la reforma educativa. Desde inicios del siglo XX hasta nuestros días, una de las principales características del sistema educativo ha sido su verticalidad. Cuando el presidente Álvaro Obregón creó la SEP en 1921, el primer secretario de Educación Pública, José
Vasconcelos propuso en Marte un proyecto educativo que atendiera las necesidades de una población primordialmente rural cuyo analfabetismo era cerca al 80%. En este contexto histórico centralista, la educación constituyó un paso indispensable para crear escuelas que permitieran difundir los ideales de la revolución y los valores del humanismo. Este gran proyecto del Estado mexicano se veía limitado por el suficiente número de maestros formados en las escuelas normales. El modelo educativo del 2016 propone como uno de los elementos centrales de transformación educativa en el siglo, a la escuela en el centro del sistema educativo. Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas conocer, atender con oportunidad y pertenencia a las necesidades de la escuela. Los fines de la educación. Los fines de la educación están establecidos en el artículo 3 y se refieren al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Es primordial que la educación se proponga formar a los estudios de una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, atenta y responsable hacia el interés general. Hoy en día, la sociedad del conocimiento exige que las personas de mayor capacidad de interpretación de fenómenos, creativa y manejo de la información en entornos. La escuela ha dejado de ser el único lugar para aprender. La finalidad de la escuela es difundir sabiduría, lo cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos, habilidades. Tener sabiduría es tener cultura, y la cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. Los principales ejes del modelo educativo en el 2016. En esta imagen podemos ver, el primero, está una escuela al centro. Planteamiento curricular, formación y desarrollo, inclusión y equidad, y gobernanza del sistema. El modelo educativo del 2016 reorganiza los principales componentes del sistema educativo nacional. Para que los estudiantes logren los aprendizajes en el siglo XXI, exige que puedan formarse integralmente tal como lo contempla el artículo 3. El propósito, los mexicanos, ¿qué queremos formar? El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México, es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestos a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendiendo lo del largo de la vida complejo que vive cambios vertiginosos. A partir del año 2017, el sistema educativo, más bien llamado SEP, que lo conocemos varios por SEP, mexicano, implementó un nuevo diseño curricular con la premia Los mexicanos que queremos formar, encaminando a impartir la educación necesaria para que los individuos en formación logren ser su dependencia, desarrollo integral y utilidad para consigo mismas, sus ciudadanos y su país. Las necesidades de transformar el modelo educativo. Desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días, una de las principales características ha sido su verticalidad. Cuando el presidente Álvaro Obregón creó la SEP en 1921, el primer secretario de Educación Pública fue José Vasconcelos. Puso en marcha un proyecto educativo que atendiera las necesidades de población primordialmente rural, cuyo analfabetismo era cerca al 80%. Nuevo paradigma. Educación centrarte en el estudiante. Aprendizaje corporativo, investigación, aprendizaje autónomo, habilidades comunicacionales. Este es el estudiante y esto es todo lo de la educación centrada. Integración de habilidades, conocimientos previos, nuevos técnicos y mediación docente. La necesidad de transformar el modelo educativo actual es inclusivo. El debate no es nuevo, la humanidad se ha preguntado antes de hoy si las mujeres, los negros o los pobres
debían ser escolarizados y después los de estos sí no tenían que ser escolarizados en centros aparte o en las mismas aulas que los hombres blancos y los ricos. Esto quiere decir que ahí sí había desigualdad, o sea que unos de piel pues morena iban en otras partes y los hombres blancos, que en este caso eran los ricos, eran los que tenían como diferente salón. Me imagino que tenían como más derecho, o sea que podían, que tenían más cosas como más habilidades para aprender, ya que los otros pues no, porque pues importaba mucho la igualdad. Y por mi parte es todo. Espero pues haya sido de su agrado y muchas gracias. Ya voy. La misma señora.